Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos todos, juntos para estudiar Momentos de Victoria. Soy Olga María González, pastora del Castillo del Rey Victoria, y es un privilegio y un gozo estar juntos para conocer más de Dios. Vamos a orar. Mi Dios y Padre, en esta tarde te damos tantas gracias, mis amados y yo, Señor, por el privilegio de poder acercarnos a tu trono de gracia para recibir misericordia, Padre. Gracias por cada familia, por cada persona, por cada situación, Señor, que estamos pasando. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu fidelidad y por la grandeza de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Vamos a seguir adelante. No hemos terminado con este versículo, en el versículo 17 de Mateo 7:17. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Seguimos estudiando lo de que nos guardemos de los falsos profetas y que veamos el fruto de ellos y de nosotros en el nombre de Jesús. Que no nos dejemos engañar, que hablan muy bonito, que son muy elocuentes, pero ¿qué es lo que están compartiendo? ¿Qué es lo que están dando? Tenemos que conocer la mente del profeta. La mente del profeta. Dice Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Tenemos que pensar, ¿dónde está mi pensamiento? ¿En las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu? ¿Qué es lo que siempre me habla en el corazón el Señor? ¿De las cosas espirituales o de las cosas carnales? Es tan importante poner nuestra mente en las cosas espirituales, en la palabra, en la oración, en la alabanza, en la congregación, en todo lo que habla de Dios. Tenemos que entender, dice ahí también la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 10, en el versículo 3, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. No, las armas nuestras no son carnales, son poderosas en fe. No militamos según la carne, no andamos según la carne. Por eso tenemos que poner nuestro corazón y nuestra mente en las cosas espirituales, en las cosas. ¿Cómo está mi mente? Dice que de la abundancia de nuestro corazón, de nuestra mente, habla nuestra boca. Habla nuestra boca. Tenemos que llenar nuestra mente de la palabra de Dios, de las cosas espirituales. La otra pregunta es, ¿cómo está el apetito de los profetas? ¿Se puede decir que Dios es su estómago? Fíjense cómo dice Filipenses 3:19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensa en lo terrenal. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo está? A veces nada más estamos pensando en la comida, en las cosas materiales, en las cosas del mundo y no en el Señor. Dice, cuyo vientre es su Dios. Su Dios es el vientre. No piensa más que en llenar su propio vientre en vez de llenar su espíritu. Cuidado cuando solamente piensan en cosas terrenales. También la otra cosa que tenemos que cuidar y guardar y ver cómo está nuestro profeta, nuestro pastor, cuál es su ética, cuál es su conducta, cómo vive en su casa, cómo trata a su familia, cómo trata a su esposa. Todo eso tenemos que ver, por eso dice, guardaos de los falsos profetas, de los falsos maestros. Tiene por práctica vivir en inmoralidad,
vive vicariamente, observan, qué leen, qué hablan, qué es lo que hacen, Fíjense cómo dice 1 Corintios 6 en el versículo 8. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Tenemos que tener cuidado de la ética de nuestro pastor. Cómo vive su vida, cómo vive su familia, cómo viven sus hijos, cómo puede Cristo usarnos así. Tenemos que tener cuidado con nuestra vida, con nuestra conducta, nuestra ética. Cuidar nuestro testimonio, mis amados, cuidar nuestro testimonio. Cristo tiene que ver el fruto en nosotros. Hay pastores que solamente hablan de obras, que tienes que hacer esto para ganar, tienes que hacer esto para ganar el cielo, y viven predicando sobre las obras. Esos son falsos maestros. Dice el Señor que es por gracia, porque es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y hay pastores que solamente están hablando de eso, están hablando del bienestar físico, emocional de la persona, que solamente que se sienta bien, que se sienta un campeón, que se sienta buen cristiano, pero no solamente de pan vivirá el hombre, dice Mateo 4:4, sino de todo lo que, de la palabra que sale de la boca de Dios. Hay tantas cosas, mis amados, en que no meditamos, tantas cosas que no nos damos cuenta y que vamos a dar cuentas al Señor. ¿Cómo vivimos mientras que estábamos aquí en la tierra? Cuidado. Hay gente que solamente se ocupa de lo físico y solamente predican de sanidad del cuerpo. Qué bueno que hay sanidad del cuerpo, pero no es lo único. No es lo único. Tenemos que... Hay pastores que les hacen sentir bien y tú estás bien, no necesitas tanto, y la gente se va acomodando y van a una vida cómoda, de confort, y van durmiendo espiritualmente, les hacen pensar que están bien con Dios, pero eso no es lo que enseña la palabra. No son aceptables ante Dios si se ministra solamente a las necesidades físicas y mentales. No importa qué términos espirituales se usen. Necesitamos que sus espíritus sean puestos y guardados en una buena relación con Dios. Recuerden lo que hemos estudiado, que los falsos profetas son enemigos de la cruz de Cristo. Por eso el Señor les llama malos profetas, corruptos, porque no predican totalmente la palabra de Dios. Escogen temas nada más. Pero Pablo dice, yo he procurado predicar todo el consejo de Dios. Y eso es lo que tenemos que enseñar. Todo el consejo de Dios. Cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Fíjense ahí en Mateo 7:18. Otra vez dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. El fruto del falso profeta carece de esperanza. No hay esperanza. No puede llevar buen fruto, sino únicamente un fruto corrupto y malo. No hay esperanza. No hablan de lo que dice la palabra de Dios. Los hombres creen en lo que sus profetas les dicen y demuestran con sus vidas. Ahorita hay tantas religiones, mis amados, que se dejan matar por su profeta, se dejan matar por sus apóstoles, por sus pastores, cuando aún que les enseñan, que no les enseñan realmente la palabra de Dios.
tenemos que reconocer cuáles son los malos frutos. Cuando no se comparte lo que dice el Señor. Cuando solamente están predicando legalismo, las obras, el esfuerzo del hombre para ser suficiente. Y fíjense cómo lo dice ahí en Gálatas 3. Gálatas 3. Vamos a buscarlo en la palabra de Dios. Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3, 1 y 2. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciese en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Porque el justo por la fe vivirá. Y él está reclamando, Pablo está reclamándoles a los Gálatas, ustedes empezaron con el Espíritu, ¿por qué quieren volver a la ley? Ahorita hay un movimiento fuerte en eso, que tenemos que volver a la ley, que tenemos que volver a ser judíos, que tenemos que volver a estudiar el Antiguo Testamento. Y entonces la obra del Espíritu, ¿dónde queda? ¿Dónde queda? ¿Dónde está lo que hemos aprendido de la verdad, del Evangelio sano? Por eso dice, oh Gálatas insensatos, ¿cómo empezaron en la Espíritu y ahora vuelven a la ley? Cuidado con todo eso, mis amados. Hay tantos falsos profetas, tantos falsos maestros. Tenemos que tener cuidado. Dice en Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y luego en el 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No podemos dejarnos engañar. Tenemos que estar alertas, conociendo la palabra de Dios, siguiendo el Espíritu de Dios, solamente el Espíritu de Dios, solamente el Espíritu de Dios. Vamos a orar, mis amados, en esta tarde. Mañana, viernes, si Dios quiere, seguimos con esto, porque es tan importante, tan interesante lo que hemos aprendido. Mi Dios y Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la ministración de tu Espíritu. Gracias, Señor bendito. Queremos ser agradables a ti, ser guiados por tu Espíritu, Padre. En el nombre de Jesús. Que conozcamos tu palabra para no dejarnos engañar por falsos maestros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias. Y si tú estás oyendo este mensaje y no conoces a Jesús o no has recibido el Espíritu Santo, yo quiero pedirte que cierres tus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces a esta persona que nunca te ha recibido en su corazón.
o que no ha recibido la llenura del Espíritu, yo te pido que tú le ministres, Padre, que abra su corazón y reciba del Espíritu Santo la llenura, que venga Jesús a su vida, que renueve su vida, que lo fortalezca en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los espero mañana. Dios te bendiga, Dios te guarde. Cristo te ama y yo también.